Ahí estamos. Nosotros ahora vamos a empezar, ya hemos terminado con los cínicos, las escuelas socráticas menores, y nos toca ver la relación de la filosofía con el cristianismo, que el cristianismo irrumpe, ¿no es cierto?, en el mundo helénico, en el mundo greco-latino, y esa irrupción es una irrupción muy contundente, muy marcada, con una agenda religiosa muy clara y muy precisa. Y claro, ustedes, por ejemplo, si van leyendo las cartas de Pablo, se van a dar cuenta que Pablo en algún momento menciona, 2.8 creo que dice, no os dejéis engañar por vanas filosofías. Pero también Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, viaja a Atenas, y en Atenas él dialoga con los filósofos y le predica a los filósofos en el Areópago, ¿no es cierto? Y habla de los estoicos, menciona a los epicúreos, también dialoga sobre un filósofo griego llamado Arato. Pues bien, ese poeta es el filósofo Arato, eso ya se sabe a través de la historia, ¿no? Es un dato muy interesante porque eso nos da a entender a nosotros que el apóstol Pablo ya conocía al filósofo Arato y ya conocía obviamente a los estoicos y a los epicúreos. De hecho, yo en mi tercer libro desarrollo la influencia de los estoicos en la teología paulina. Fíjense ustedes hasta dónde llega, ¿no es cierto?, la influencia. Pues bien, el cristianismo entonces surge, irrumpe, pero claro, irrumpe en un mundo que habla en un lenguaje filosófico, que tiene formación filosófica porque desde Alejandro Magno, desde Alejandro el Grande en adelante, se ha ido, ¿no es cierto?, desde el siglo IV en adelante, antes de Cristo, se ha ido globalizando la cultura griega, y a eso se le llama el helenismo. Pues bien, ese helenismo, esa cultura griega globalizada, ha expandido, ¿no es cierto?, no solo el idioma griego que se llama el koiné, la palabra koiné significa común, de ahí viene, por ejemplo, la palabra koinonía, lo común, lo comunitario, pero también la filosofía estoica se ha divulgado mucho, ¿no es cierto?, porque los estoicos habían perfeccionado el alfabeto griego, y al haber perfeccionado el alfabeto griego hicieron unos ejercicios para aprender el alfabeto, y a esos ejercicios para aprender el alfabeto se enseñaban en las escuelas. Quiere decir que los textos que habían escrito los estoicos para los niños y los adolescentes que aprenden el alfabeto eran textos que contenían filosofía estoica. Y todos los niños que aprendían griego con esos manuales estoicos. Esto no es un dato menor, porque quiere decir que todos los evangelistas y los apóstoles que han escrito el Nuevo Testamento en griego, de alguna manera tenían formación estoica. Eso que yo he podido rescatar históricamente es un dato que los historiadores no lo tienen muy en cuenta, pero que es el centro de mi tesis. El centro de mi tesis sostiene que si todo niño tiene que aprender el alfabeto griego haciendo ejercicios con textos estoicos, los niños tenían formación estoica. Y doy cuenta de ello
de la formación estoica del apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo estudió en una gran universidad que es la Universidad de Tarso. Tarso. Sí. ¿Querés decir algo? Bueno, les decía entonces, bueno, saludo a Román, a mi amigo Román, y a Fede, que se están sumando. Gracias, Jonathan. No, un abrazo, Román, querido. Gracias. Hola, Fede. Cuando yo doy cuenta en mi tesis de que todos los que hablaban en griego habían aprendido griego a través de los ejercicios que hacían los epicúreos para las escuelas, y que Tarso era la segunda universidad más grande después de la de Alejandría, pues bien, no es difícil entender que el apóstol San Pablo, que nació en Tarso, se llama Pablo de Tarso, pues bien, era alguien que tenía una formación filosófica muy, muy interesante. Aparte, él había estudiado teología con el fariseo Gamaliel. Con lo cual, nosotros tenemos acá en Pablo una persona que tenía formación filosófica, y es el apóstol Pablo el primer gran encuentro entre filosofía y religión cristiana. ¿Por qué yo digo que Jesucristo no es? Si bien Jesucristo es el Logos, ¿verdad? Pero históricamente Jesucristo no ha tenido vínculos grandes con la filosofía, pero evidentemente Jesús sabía griego y tenía cierta formación estoica. Probablemente el diálogo de Jesús con el centurión se haya dado en griego. El diálogo de Jesús con Poncio Pilatos también se dio en griego. Así que Jesucristo manejaba el hebreo, manejaba el arameo, que era el idioma común de la época, y manejaba el griego. Seguramente Jesucristo no manejaba el latín, pero no era necesario porque romanos y judíos se comunicaban a través del griego. Este es un error de la película de Mel Gibson, que hace el diálogo de Jesús con Poncio Pilato en latín. El diálogo no fue en latín, fue en griego. Pero bueno, son datos. ¿Qué hacen los cristianos frente a la filosofía? Porque los cristianos dicen, nosotros tenemos que transmitir un mensaje a este mundo helenizado, y resulta que los temas que nosotros queremos ir tocando son temas que de alguna u otra manera también la filosofía ha desarrollado. Entonces, claro, el cristianismo se ve ante la incógnita de decir, bueno, ¿qué hacemos con la filosofía? ¿La asumimos? ¿La combatimos? ¿La rechazamos? Y los cristianos, los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos, van a tener dos posturas bien marcadas y bien enfrentadas al respecto. Vamos a decir que es la primer gran disputa teológica de los padres de la iglesia, la primer gran disputa teológica de los padres de la iglesia. Y es la disputa de aquello que era útil, era importante, ¿no es cierto?, dar razones de la esperanza que habita en nosotros, para poder amar a Dios con toda la mente, para poder desarrollar las potencias de la mente que han sido dadas por Dios, las potencias espirituales, pero sobre todo para hacer inteligible la revelación al mundo helenizado. Es decir, vamos a explicar el mensaje cristiano a un mundo que habla en clave griega a través de la filosofía griega, pero la iglesia dice, nosotros no vamos a dialogar con los mitos y con las religiones paganas, solamente nos interesa dialogar con la filosofía. Y surgen así
como les decía, aquellos que intentan el diálogo entre cristianismo y filosofía, entre fe y filosofía. Estos cristianos se los conoce como los dialécticos. ¿Por qué se los conoce como los dialécticos? Primero porque dialéctico viene de diálogo, ¿no? Y bueno, ellos plantean un diálogo entre fe y razón, pero por otro lado, también porque la dialéctica era el nombre de la filosofía. Entonces aquellos que cultivaban la dialéctica eran aquellos que, asumiéndose como cristianos, también cultivaban filosofía. Pero como reacción, básicamente los baluartes de esta escuela son los cristianos de Alejandría. Clemente de Alejandría, bueno, el mismo San Agustín, Filón de Alejandría, que es un judío. Bueno, hay muchos, en Alejandría son muchos los que, ¿no es cierto?, plantean un diálogo, ¿no es cierto?, entre filosofía y cristianismo. Pero yo les decía, por otro lado, surgen aquellos que combaten a la filosofía, aquellos que desde el cristianismo dicen, no, nosotros no aceptamos la filosofía porque la filosofía es paganismo, la filosofía es la sabiduría de este mundo, y nosotros tenemos la sabiduría del cielo, no la sabiduría del mundo. Bueno, a estos se los llamaba, evidentemente, los antidialécticos. Los antidialécticos. Y bueno, acá tenemos un panorama muy interesante. Los cristianos, por ejemplo, como el mismo Tertuliano, que él decía, Tertuliano, decía, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la filosofía? Y exponentes, por ejemplo, como San Atanasio, que a través de la filosofía griega pudo explicar el tema de la Santísima Trinidad. Pues bien, hay una disputa, obviamente en los concilios siempre se trataba de utilizar filosofía, porque eran conceptos que permitían hacer buenas distinciones, así que en general en los concilios siempre fueron triunfando los dialécticos. ¿Bien? Yo les voy a desarrollar entonces brevemente y les voy a hacer un panorama corto antes de dejarle pie también al estimado José, las posibles relaciones entre fe y filosofía, entre religión cristiana y la razón griega. Por un lado, vamos a desarrollar 3 paradigmas. Si quieren ir anotando, me parece muy bien. Vamos a ir desarrollando 3 paradigmas con 2 modelos cada uno. 3 paradigmas con 2 modelos cada uno, lo que va a ser un total de 6 posiciones distintas con respecto a la fe y a la razón. El primer paradigma se llama el paradigma de la exclusión mutua, que tiene 2 modelos: la exclusión desde la razón y la exclusión desde la fe. ¿Qué va a sostener el paradigma de la exclusión desde la razón? Va a sostener que aquella persona que ya está ubicada en el seno de la filosofía no necesita la religión para acceder a la verdad. La religión no es necesaria, no es un paso importante, no es un avance en la búsqueda de la verdad, sino que es la pura razón, la pura filosofía, la que, transitando naturalmente su derrotero, puede llegar a la acción. Entonces se plantea que la persona es filósofo y ya no puede ser religioso, porque la religión
no te muestra la verdad, no es el camino de la verdad la religión. Este paradigma de la exclusión desde la razón se conoce en Occidente como el racionalismo ateo, ¿verdad? El otro modelo, si ya han entendido este modelo, el de la exclusión desde la razón, es el paradigma de la exclusión desde la fe. El paradigma de la exclusión desde la fe, que es el paradigma fideísta de los antidialécticos, sostiene que una vez que nosotros ya conocemos a Cristo por la fe, ya no necesitamos la filosofía. La filosofía es pagana, es de este mundo, es una sabiduría carnal, una sabiduría mundana, que nada tiene que ver con la verdad. El único camino, verdad y vida es Jesucristo, y solo a través de la fe nosotros llegamos a la verdad plena, que es la religión cristiana. Como yo les decía, entonces este paradigma es de la exclusión desde la fe, porque ubicado en la fe se excluye a la razón, así como el paradigma de exclusión desde la razón, ubicado en la razón, excluye la fe. ¿Cierto? Este paradigma de exclusión desde la fe no es el único, porque tenemos un segundo paradigma que se llama, yo lo he llamado así, no es que tengan ese nombre, el paradigma de la subsunción alternativa. El paradigma de la subsunción alternativa. Se llama subsunción porque la palabra sub significa por debajo y sumir significa tomar. Subsumir significa tomar y poner debajo. Se toma y se pone debajo, ¿no es cierto? El sumidero es el que toma el agua, el que chupa el agua, el que absorbe el agua, ¿no es cierto? Bueno, la subsunción desde la razón va a ser el paradigma de la gnosis. El paradigma de la gnosis. ¿Qué va a sostener la gnosis? La gnosis va a decir, la religión cristiana basada en la fe, en la creencia, bien, es una manera necesaria de acceder al conocimiento, una manera tal vez no necesaria, van a decir algunos que sí es necesaria, otros van a decir es una manera posible de acceder a la búsqueda de la verdad, pero no es suficiente. No es suficiente la fe y es necesaria el conocimiento, la razón y el conocimiento, el uso del logos, del nous, del razonamiento. Bueno, los gnósticos van a sostener esto, ¿no? Van a decir, hay una especie de conocimiento que nos acerca a la verdad absoluta. Es un proceso cognitivo el que en definitiva nos libera de la cautividad, ¿no es cierto? Los gnósticos dicen, bueno, no es practicando la liturgia y obedeciendo al cura de la parroquia como nosotros vamos a llegar a la verdad, sino teniendo acceso a un conocimiento sagrado y oculto, a un conocimiento hermético. Bien, esta es la postura de la gnosis. La gnosis sostiene entonces que la fe puede ser útil en un momento, pero que en definitiva la que llega a la verdad plena es la razón a través de un proceso cognitivo de conocimiento, la filosofía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es subsunción desde la razón? Porque toma a la fe, pero la pone por debajo de la razón y coloca a la razón como la que llega a la cima de la montaña, que es la verdad. La subsunción desde la fe al revés, sostiene que la filosofía es útil para empezar a conocer ciertas cosas, pero en un momento hay que dar un salto de fe, ¿no? Hic rodas, hic saltus, hay un salto de fe, donde a través de ese salto llegamos a la verdad plena. Ese tipo, ¿no es cierto?, de conocimiento es el de Kierkegaard, por ejemplo, es el de San Agustín, es el de algunos cristianos, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, no rechazo la filosofía, pero en definitiva es la religión
el reducto de la verdad. Bien, ya hemos desarrollado entonces la exclusión desde la razón, que es el racionalismo, la exclusión desde la fe, que es el fideísmo. Hemos desarrollado la subsunción desde la fe, que es el paradigma de San Agustín, por ejemplo, y hemos desarrollado la subsunción desde la razón, que es el paradigma de los gnósticos, y de Hegel, por ejemplo, que es un gnóstico, y de Heidegger. Pero falta el último paradigma, yo les decía que son 3 paradigmas con 2 modelos cada uno, que es el de la autonomía. Paradigma de la autonomía tiene 2 modelos, el modelo de la autonomía divergente o la autonomía desintegrada, que es el paradigma donde razón y fe, cada una llega a la verdad por su cuenta, pero cada otra. Es decir, el que sostiene el paradigma de la autonomía divergente o desintegrada, sostiene y dice, yo como filósofo digo A, y como cristiano digo no A. O sea, yo en sede filosófica afirmo una verdad, y en sede religiosa afirmo la verdad contraria. Este se llama el paradigma de la doble verdad. ¿Quiénes han sostenido esta postura a lo largo de la historia? Bueno, Siger de Brabante, Averroes, ¿verdad? Y algunos otros. Pues bien, este paradigma de la autonomía desintegrada entonces sostiene que, bueno, uno puede ser cristiano y filósofo. El paradigma de la exclusión desde la razón dice, yo soy filósofo y no puedo ser cristiano. El paradigma de la exclusión desde la fe dice, yo soy cristiano y no puedo ser también filósofo. El paradigma de la autonomía divergente o desintegrada dice, la misma persona puede ser filósofo y ser cristiano, pero la filosofía va a afirmar una verdad y la religión cristiana va a afirmar otra verdad distinta o contraria. Y por último, el paradigma de las autonomías integradas, de las autonomías convergentes. ¿Cuál es la diferencia entre la autonomía convergente y la divergente? Que la convergente dice, la misma persona puede ser cristiano y filósofo, pero resulta que la verdad que afirma en la religión y en la filosofía es la misma verdad. Si bien por caminos distintos, si bien por derroteros distintos, cuando el cristiano afirma la verdad, cuando hace filosofía no afirma una verdad contraria, sino que afirma la misma verdad. La misma verdad. Bueno, este paradigma de la autonomía integrada se diferencia del paradigma de la subsunción desde la fe, porque la subsunción desde la fe sostiene que la razón, la filosofía, no puede llegar a la verdad de manera autónoma, sino que la filosofía, cuando hace su desarrollo racional, necesita de la religión, necesita de la religión. Bien, Santo Tomás de Aquino va a decir, esto es un error, es un error. Es cierto que para llegar a la verdad religiosa, el hombre necesita de la fe. Por ejemplo, el hombre, ¿no es cierto?, puede conocer que Dios es uno y trino, que el Verbo encarnado tiene una unión hipostática de su naturaleza divina y humana. Bueno, no puede conocer y asirse de esa verdad el cristiano solamente con la razón. Necesita la fe, porque esa verdad es una verdad que supera la capacidad de la razón.
Pero en aquellas verdades naturales, que son objeto propio de la filosofía, la razón no necesita el auxilio de la fe, dice Santo Tomás. Entonces, la verdad natural, que es el objeto material propio de la filosofía, llega el filósofo a sus verdades, llega a conocer sus verdades sin auxilio de la fe. Por eso se llama el paradigma autonomía integrada, porque cuando Santo Tomás, por ejemplo, desarrolla su filosofía, no la está desarrollando a merced de los versículos bíblicos, la está desarrollando independientemente de los versículos bíblicos, la está desarrollando como filósofo autónomo, es decir, en el seno de una filosofía. Es por eso que yo estoy en contra y, bueno, trato de explicar, aunque hay algunos teólogos por ahí que andan dando vueltas y filósofos que no quieren debatir conmigo. Uno se llama Juan Carlos Monedero y el otro se llama Gabriel Zanotti. Monedero, por ejemplo, él habla de filosofía cristiana y tiene un montón de videos en internet de filosofía cristiana. Bueno, Santo Tomás se reiría de algo como una filosofía cristiana. Si es filosofía, el punto de partida de la filosofía no es la revelación cristiana. El punto de partida de la filosofía es la evidencia inmediata que captan los sentidos, porque Santo Tomás de Aquino es aristotélico. Entonces, cuando yo hago filosofía, me baso en la evidencia que me da la realidad. Mi punto de partida es lo que veo en la realidad. Mi punto de hablar de filosofía cristiana sería como hablar de equitación protestante, dice Borges, porque la filosofía no es ni cristiana, ni musulmana, ni árabe, ni atea. Es filosofía y punto. Y para ser filosofía tiene que conocer la realidad. El cristianismo no es una filosofía, el cristianismo es una religión. Hay religión cristiana y hay filosofía, que puede ser idealista o realista. Pero no es que hay filosofía cristiana, es absurdo. No hablen de filosofía cristiana, porque no hay filosofía cristiana. Porque decir que tu filosofía es cristiana es decir que la base, el apoyo de tu reflexión no es la realidad que es accesible incluso a los ateos, sino que son los versículos bíblicos, que es el pensamiento cristiano. Y Santo Tomás explica y dice, yo no necesito la revelación cristiana para ser un buen filósofo. Para ser un buen filósofo, lo único que hay que hacer es usar bien la cabecita. Y Aristóteles no era cristiano y era un buen filósofo. Y Aristóteles no hacía filosofía cristiana. Y hola, Alex. Y Platón conocía la verdad y no hacía filosofía cristiana. No hay filosofía cristiana. Si ustedes creen que están haciendo filosofía cristiana, están en el seno de la teología. La teología es una especulación que tiene como base la revelación de Cristo. Pero yo cuando hago filosofía no tengo como punto de partida la revelación de Cristo. El punto de partida mío cuando yo hago filosofía es la realidad misma. Ahora, la realidad es accesible al cristiano y al ateo, o el ateo tiene vedado el acceso a la realidad. De ninguna manera. Y es por eso que Santo Tomás dice, yo escribo la suma contra los gentiles para que los cristianos puedan dialogar con los que no son creyentes. Porque si hay algo que tenemos en común, creyentes y no creyentes, es el uso natural de la razón. Y nos podemos poner de acuerdo en aquello que concierne a la razón, porque tanto cristianos como no cristianos tenemos acceso racional a la realidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende el absurdo de hablar de filosofía cristiana? No se puede hablar de filosofía cristiana salvo que el fundamento de tu reflexión sea la revelación cristiana, pero si tu reflexión es una reflexión basada en la autoridad de la revelación, ya no puede ser llamada filosofía. Eso es teología.
La especulación racional que tiene como base una revelación de Cristo no se llama filosofía, se llama teología. No existe la filosofía cristiana. Miren, acá tengo un libro de alguien que ha cometido ese error. Estos son tomistas de pacotilla. Concepto de filosofía cristiana, Octavio de Erice. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Vos cuando haces filosofía realista o filosofía idealista. No existe la filosofía cristiana. Vos te vas a una universidad, en cualquier universidad del mundo, y no te van a enseñar filosofía cristiana porque no existe la filosofía cristiana. Te van a enseñar filosofía realista, filosofía materialista, filosofía existencialista. No existe la filosofía cristiana. Y el error de Zanotti es sostener que Santo Tomás, cuando desarrolla su filosofía, lo hace como teólogo, lo hace subsidiado por la revelación. Tanto Monedero como Zanotti cometen el mismo error. Y ojalá que en algún momento alguien les mande este video a estos dos filósofos, que no son filósofos, son teólogos. Porque el filósofo parte de la realidad y no de la revelación. Que le hagan llegar a cómo son las cosas. Santo Tomás dice entonces, cuando la razón conoce su objeto natural, que es la verdad natural, accede naturalmente a su verdad, autónomamente. Y cuando la religión trata de conocer la revelación de Dios, la conoce por la fe de manera autónoma. El cristiano por la filosofía. Doña Pepa la Boyera no necesita un curso de Aristóteles para entender que Jesucristo es Dios, porque eso es un dato de la fe. Entonces, ¿qué dice Santo Tomás para Zanotti, que se dice tomista? En mi canal de YouTube hay un debate que yo tengo con Zanotti sobre esto. Obviamente al debate lo gané yo. Que la religión cristiana, para acceder a la verdad cristiana, necesita de la fe y nada más. Y el filósofo, para conocer la naturaleza, necesita de la razón y nada más. Ahora, dice Santo Tomás, ahora, resulta que cuando el filósofo ha razonado bien y ha conocido la verdad natural solamente por la razón, afirma una verdad. Hay un creador. Y cuando el cristiano ha conocido la religión cristiana a través de la fe, llega a la conclusión de que hay creador, resulta que la filosofía autónoma y la religión autónoma afirman, al haber hecho un buen trabajo las dos, la misma verdad. La misma verdad. La verdad de la fe y la verdad de la razón son la misma verdad. Son la misma verdad. Son autónomas. Yo no necesito para ser un buen filósofo basarme en Levítico 2:28. Yo para ser un buen filósofo necesito usar bien mi cabecita y nada más. El tema es que esta gente, como no usa bien la cabecita, necesita de Levítico 2:28 para llegar a la verdad. La verdad filosófica es una verdad natural y la razón, que es una capacidad natural, puede conocer, no sin errores, no sin esfuerzo, no sin sacrificio, no sin mucho tiempo, puede conocer la verdad filosófica. La verdad filosófica es accesible a la razón natural, porque es una verdad natural. La verdad religiosa es una verdad sobrenatural. Y la verdad sobrenatural, por supuesto que al sobrepasar las capacidades naturales de la razón, necesita del auxilio de la fe, del auxilio de la gracia. Por eso Santo Tomás, en los capítulos primeros de la Suma contra los Gentiles, dice, Dios manda a creer por la fe aquello que los hombres pueden descubrir también por la razón. Porque muy pocos llegarían a tales nociones, porque no todos hacen metafísica. Hay verdades que son propias de la fe, que son las verdades sobrenaturales.
Pero no es que para ser filósofo yo necesito del auxilio de la revelación. Eso es un absurdo. Esto es como decir que un ateo hace mala filosofía. Entonces nosotros para leer a buenos filósofos tenemos que preguntarle qué religión practica. Es absurdo. Un ateo puede ser un excelente filósofo. Y estos señores que son cristianos pueden ser malos filósofos. Ahora, ¿de qué depende que alguien sea bueno o mal filósofo? ¿Que tenga la gracia? No, depende de la facultad racional de pensar bien, de partir de la realidad, que es el único punto de partida de una sana filosofía que se llama el realismo. El punto de partida de la filosofía tomista es excelente. ¿Qué dice Santo Tomás? Dice, aquello en lo cual se resuelven todas las nociones y en lo cual todas las concepciones se resuelven, excelente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. El punto de partida de la reflexión filosófica de Santo Tomás es excelente, no la revelación de Cristo. No es Juan 2:28, es la realidad. ¿Qué les quiero explicar con esto? Que el paradigma de Santo Tomás, el paradigma de Juan Pablo II en Fides et Ratio es una filosofía que alcanza su verdad natural con la razón natural autónomamente sin subsidio de la religión, y una religión cristiana que alcanza su objeto de la fe en la revelación autónomamente sin auxilio de la filosofía. Y cuando la religión se hizo de la verdad por la fe y la filosofía se hizo de la verdad por la razón, la religión y la filosofía están diciendo la misma verdad. Por eso se llama autonomía integrada. Porque la verdad es la misma, pero se llega a la meta. Porque si la filosofía estudia la naturaleza y conoce por la razón la naturaleza, llega a una verdad. ¿Y quién ha creado la naturaleza? Dios. Y si la teología, la religión, accede a la verdad de la revelación por la revelación especial, ¿quién ha inspirado la revelación? La ha inspirado Dios. Es el mismo Dios el que ha dado la revelación especial, el que ha dado la revelación general. El mismo que ha inspirado la Biblia es el que ha creado la naturaleza. Entonces, si yo conozco la verdad por la inspiración y conozco la verdad por la naturaleza, no estoy conociendo dos verdades, estoy conociendo la misma verdad, pero por objeto formal u distinto, por una vía distinta. Bien, ojalá se haya entendido, y si ustedes han entendido esto, ya son mejores filósofos que estos dos señores que andan dando vuelta por ahí. Ahora les voy a hacer una introducción a Plotino, ¿no es cierto? Plotino, discípulo de Amonio, de Sacas, de Alejandría. Plotino nació en Egipto, luego viajó a Persia, donde estudió gnosis y religiones mistéricas, teologías astrales, y voy a hacer una introducción para dejarle pie a mi querido amigo José, de ciertas ideas que tenía Plotino que nos llegaron a través de un gran doxógrafo de las ideas de Plotino, que nunca escribió, simplemente él daba clases y lecciones orales. El doxógrafo de Plotino es Porfirio. Porfirio. Bueno, nos cuenta Porfirio en sus escritos que Plotino se avergonzaba de estar en un cuerpo, está en el seno de una filosofía neoplatónica, que es la subsunción desde la razón, y decía, bueno, que el hombre es una especie de extranjero en este mundo, ¿no? Un poco ya en el contexto del cristianismo de la época, donde se decía, mi reino no es de este mundo, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, y una concepción negativa del soma, del cuerpo, ¿no? Acá hay una confusión muy grande, que la va a explicar después Bullman, de los neoplatónicos entre soma y sarx. La Biblia nunca condena al cuerpo, sino a la carne.
carne en griego es sarx, cuerpo en griego es soma. La Biblia nunca habla mal de soma, del cuerpo, habla mal de sarx, la carne. Pero el concepto de carne no es un concepto físico. Bueno, el hombre es extranjero, el cuerpo es la tumba o la prisión del yo. El hombre es un espíritu puro, un alma pura que se encarna en un cuerpo a través de un dios maligno que se llama el demiurgo. Entonces, estos neoplatónicos comienzan a tener una visión negativa del cuerpo, no cultivan, ¿no es cierto?, los deseos de la carne, no cultivan las necesidades del cuerpo para ascender espiritualmente, ¿no? El alma es de origen celeste y descendió a la tierra, ¿no? Yo a esto le llamo una antropología claustrofóbica, ¿no? El alma es divina, el cuerpo es mundano, el alma es celestial, el cuerpo es un vil cautiverio del alma, ¿no es cierto? La náusea al cuerpo, entonces, sostiene que la esencia del alma es inmóvil y la naturaleza del cuerpo es móvil y corrupta, ¿no? Y surge una pregunta que se hacen los de esta antropología dualista, donde el alma y el cuerpo están en conflicto. ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿Quién nos trajo a este mundo? ¿Cómo podemos liberarnos del cuerpo? ¿A dónde nos vamos después de la muerte? Son preguntas que yo les digo son preguntas muy claustrofóbicas, esquizofrénicas, porque los filósofos griegos nunca se preguntaron cómo venimos a este mundo, cómo llegamos a este mundo. La preexistencia de las almas no existía, porque para los griegos antiguos el hombre crece de la naturaleza, brota, physis, brota de la naturaleza, ¿no? Dentro de este mundo soy parte de la naturaleza. Yo no he caído en la naturaleza, yo soy naturaleza, yo he crecido de la naturaleza, soy parte de la naturaleza. Fíjense que la concepción esquizofrénica de que nosotros hemos caído en la naturaleza nos coloca por encima de la naturaleza. Ahí surge el capitalismo, dice Heidegger, porque claro, si yo soy de un origen celestial y espiritual y la naturaleza es mecánica y corrupta, entonces el hombre debe sentirse como extranjero en la naturaleza. La naturaleza es hostil para el espíritu. Soy un extranjero en tierra extraña. El entorno de la naturaleza me es hostil. Y Arnovio, un padre de la iglesia que se hace eco de estas ideas neoplatónicas, dice, corrigiéndolas, ¿no? Si como dicen, el alma fuera la raza del Señor, una raza pura, viviría para siempre en la corte del rey y no habría abandonado de ningún modo ese lugar y ese estado de beatitud. Digamos, si los hombres éramos almas puras y divinas que estamos en un mundo celestial, ¿para qué decidimos caer en este mundo, no? Bueno, esto sucede por un accidente en la fisura del pleroma, en el esquema de Plotino. No habrían alcanzado por medio de un movimiento irreflexivo estos lugares terrestres en los que habitan unos cuerpos opacos íntimamente vinculados con los humores y la sangre, en estos odres de excremento, en estas inmundas tinajas de orina, ¿no? Digamos, cómo hemos caído del pleroma, de la plenitud, al oprobio de la naturaleza, ¿no? Pero en realidad los presocráticos son mucho más interesantes, porque los presocráticos dicen, nosotros brotamos, crecimos, emergimos. Vieron que las olas emergen del río, no es que advienen al río o al mar, sino que emergen del mar. Entonces, si nosotros emergimos de la naturaleza, nuestro nacimiento no es la llegada a un mundo hostil y extraño al que tengo que imponerme para que no me destruya. Los presocráticos tienen una visión positiva de la naturaleza, los neoplatónicos tienen una visión negativa de la naturaleza. Y Clemente de Alejandría va a decir, ¿de dónde nos arrojaron a este mundo? ¿Hacia dónde vamos después de este mundo? ¿Cómo nos liberamos de este cuerpo? Bueno, son preguntas neoplatónicas.
Yo no he caído en este cuerpo, yo soy este cuerpo. Yo he emergido en el cuerpo. Mi alma surgió en el seno del cuerpo. Mi alma no habitaba en otro mundo antes de haber emergido en este. Esta es una postura realista, obviamente. ¿Y qué va a sostener la gnosis? Y con esto ya le dejo yo a mi amigo José, que le había dicho que tomaba 45 minutos exactos. Las almas cayeron en el mundo por un accidente. El malo demiurgo nos arrojó, ¿no es cierto? Y bueno, ahí desarrolla Plotino un esquema que es el uno bien, los espíritus, el nous, que es el espíritu endulzado por la contemplación del uno, el espíritu pensante, ¿no es cierto?, que es el que divide el ser y el pensar, como dice Hegel, el alma, que es la psique. Acá hay una distinción entre alma y espíritu, entre neuma y psique, muy interesante, y el cuerpo, que es soma, ¿no es cierto?, como la parte más inferior de este orden celestial. Así que bueno, José va a profundizar, seguramente va a tomar algunos elementos y va a desarrollarlos mucho mejor. Le doy la bienvenida entonces al querido José Robaldo, que es estudiante de Ciencias Orientales en la universidad y que es alguien que hace un par de años se viene dedicando al tema de la gnosis. Así que, sin más dilates, querido José, te doy la bienvenida, te agradezco por haber aceptado la invitación de enseñar lo que conoces en este tiempo, y bueno, todo tuyo, José, querido. Muchas gracias, Jonathan. Primero quiero saber si me escuchan bien. Sí, se te escucha Okay, bien, José. sí. Muchas gracias. Jonathan, primero antes de empezar, te quería preguntar algo. ¿Cómo no? Porque justamente me estás diciendo de que el alma no tiene un estadio anterior, ¿sí? O sea, de que desde una posición realista el alma Claro. surge en el seno de la naturaleza, ¿ok? Pero yo me acordé del mito del carro alado, que justamente plantea una situación, un escenario anterior a la encarnación del alma. Exacto. Es que Platón no es realista, José. Claro, Platón es idealista. Es idealista, claro. Okay. Platón sostiene la preexistencia de las almas, en cambio Aristóteles no, por ejemplo. Claro, ok, bien. En Listo. este sentido, mi argumentación va en el seno de la filosofía aristotélica, que es antiplatónica en ese punto, digamos. Ok, listo, bien, perfecto. Bueno, bueno, primero y principal quería hacer una pequeña introducción poética a la gnosis, porque siento que este poema de Becker representa muy bien lo que los gnósticos buscan y cuál es la búsqueda primordial dentro de todo su sistema simbólico y esotérico. Dice así: espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo vivo con la vida sin forma de la idea, yo nado en el vacío, del sol tiemblo en la hoguera, palpito entre las sombras y floto con las nieblas. Yo soy el fleco de oro, la lejana estrella, yo soy de alta luna y luz tibia y serena. Yo soy la ardiente nube que en el ocaso ondea, yo soy el astro errante, la luminosa estela. Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul, onda de los mares y espuma en las riberas. En el laúd soy nota, perfume en la violeta, fugaz llama en las tumbas y en las ruinas yedra. Yo atrueno en la torrente y silbo en la centella, y ciego en el relámpago y rujo en la tormenta. Yo río en los alcores, susurro en la alta yerba, suspiro en la onda pura, lloro en la hoja seca. Yo ondulo con los átomos del humo que se eleva, y el cielo lento sube en espiral inmensa. Yo, en los dorados hilos de los insectos cuelgan, me mezco entre los albores de la ardorosa siesta. Yo corro tras las ninfas que en la corriente fresca y cristalino arroyo desnudan, juguetean. Yo en el bosque de corales, yo en la alfombra blanca de perlas, percibo el océano, las náyades ligeras. Yo en la
cavernas cóncavas del Sol, yo en las cavernas cóncavas del Sol nunca penetra, mezclándome con los siglos, las ya borradas huellas, y sé de esos imperios de los mundos que voltean, a mi pupila abarca la creación entera. Yo sé de esas regiones de un do rumor no llega, y donde informes astros de vida, gente que atraviesa, yo soy la ignota escala que el cielo une a la tierra. Yo soy el invisible anillo que sujeta el mundo, que la forma al mundo de la idea. Yo, en fin, soy ese espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso, que es Vaso el poeta. En sí, justamente en esta rima, es la rima número 5 de Becker, hace alusión a lo más importante de la búsqueda del gnóstico, que es la del espíritu. ¿Por qué? Porque para el gnóstico, como ya había explicado Jonathan, el espíritu vendría a ser como una chispa interna que en un estado de extravío en la tierra, cuando ya está encarnada en la tierra y posee un alma y un cuerpo, se ha olvidado de aquella esencia que vendría a ser la esencia de el prepadre, como le llaman los gnósticos, que vendría a ser la esencia creadora del universo, pero del universo del pleroma. Ahora vamos a empezar a ver de a poco la cosmología gnóstica y explicar ciertos símbolos para que se vaya entendiendo cada vez más esto. Bueno, cuestión que el espíritu se siente desterrado en la tierra porque la tierra es creación de un Dios que no es el verdadero Dios, de un Dios que se crea él mismo, el Dios creador y supremo, pero en su ignorancia de un Dios superior. Ese Dios superior es justamente el prepadre, que es también llamado por algunos gnósticos el vacío. Este vacío, en un momento, a partir de largos siglos de paz, siente que tiene que experimentarse a sí mismo de cierta forma y empieza a crear la primera estructura de lo que es la realidad para los gnósticos, que vendría a ser la estructura del pleroma. Pleroma significa plenitud, y es ahí donde vive el prepadre. Los eones se van ordenando en grupos de A2, que bueno, les voy a contar un poco desde uno de los textos de Gnosis más antiguos, que vendría a ser la de Ptolomeo de Alejandría, que bueno, aparte era astrólogo y seguidor de otro gran gnóstico llamado Valentino, que nació en Egipto, tuvo en Alejandría, pero que después hizo su carrera en Roma. La gnosis surge más o menos entre el siglo I y el siglo IV, cuando, bueno, desaparece, pero más o menos ese es el tiempo estimado dentro del periodo romano en Egipto, que va desde el 30 antes de Cristo hasta el 395 después de Cristo aproximadamente. Bueno, ¿se escucha? Hola, hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Bien. Ok. Bueno, ahora voy a ir al texto. El texto es de Irineo de León, que como dijo Jonathan era uno de los famosos padres de la iglesia. Irineo escribió un gran texto que se llama Contra las herejías, justamente, que bueno, es un texto donde intenta refutar las doctrinas
gnósticas. También quería contarles que los únicos textos que se habían tenido de los gnósticos hasta 1945 fueron los textos que habían quedado de los padres de la Iglesia que combatían al gnosticismo como una herejía. Bueno, y en 1945 hubo un gran descubrimiento, en Egipto también, los famosos textos de Nag Hammadi, no sé si alguno los escuchó alguna vez, que son textos gnósticos, también mezclados con textos herméticos, que vendrían a pertenecer al grupo de los hermética, que eran un grupo de esoteristas, por así decirlo, de manera muy vulgar, egipcios, y también de filosofía platónica. ¿Por qué? Porque el gnosticismo tiene una gran influencia idealista sobre todo, y de corte platónico, que después vamos a ir viendo cuáles son las ideas de Platón que se ven en el gnosticismo. Bueno, volvamos al texto. El texto dice así, es de Ptolomeo, considerado seguidor de Valentino. Empieza así, dice, el Dios trascendente. Habían, según dicen, un eón perfecto, supraexistente, que vivía en las alturas invisibles e innominables. Llámenle preprincipio, prepadre y abismo. Y es para ellos inabarcable en su manera de ser invisible, sempiterno e ingénito. Vivió infinitos siglos en magna paz y soledad. Con él vivía también pensamiento, quien denomina a sí mismo gracia y silencio. Pasamos al otro capítulo que se llama este abismo emitir de su interior un principio de todas las cosas, y esta emisión que pensaba emitir la depositó a manera de simiente en silencio, que vivía con él, como en una matriz. Había ella recibido esta simiente y resultado grávida parió un intelecto, semejante igual al eminente y único capaz de abarcar la magnitud del Padre. Este intelecto lo llaman también unigénito, Padre y principio de todas las cosas. Juntos con él fue emitida verdad. Y esta es, según ellos, la primera y principal tétrada pitagórica, la que llaman a sí mismo raíz del universo. Hay en efecto abismo y silencio, después intelecto y verdad. Bueno, esa sería la primera parte del desarrollo cosmológico de la gnosis. Ahora yo entiendo que por cuestiones de tiempo y de complejidad sobre el tema, no vamos a desarrollar cada parte, pero quiero que quede entendido esto. Un padre, un eón perfecto, que se multiplica en 4, después se multiplica en 8 y después se multiplica en 12. Estos 12 eones son los que forman el pleroma, es decir, la plenitud en el que reside el prepadre o vacío. Bueno, ahora vamos a entrar, me gustaría explicar una cuestión más antropológica dentro de la gnosis. ¿Por qué? ¿Qué pasa también dentro de la gnosis? Que es tan complicado de explicar. Era un grupo muy heterogéneo. No había una sola doctrina. El gnóstico no conoce en sí una sola doctrina en la que todos acuden, sino más bien que cada grupo de gnósticos, por ejemplo, los setianos, por ejemplo, los cainitas, por ejemplo, los simonianos, que fueron los primeros, que su representante fue Simón el Mago, que era un samaritano que aparece en la Biblia, en los Hechos,
justamente en una especie de confrontación que tiene con Pedro, donde se deja claro de que la magia es herética y que Simón el Mago simplemente estaba a favor de demonios y de Satán. Bueno, Simón el Mago también es un referente gnóstico, que también tiene su doctrina, su propia cosmología, y se lo considera como el primer gnóstico. Bueno, todos estos grupos no tienen una uniformidad en su pensamiento, sino más bien como que cada grupo tiene su propia experiencia de la gnosis. Si bien la gnosis se puede decir que llegan a una verdad, no llegan a una verdad totalmente acabada, sino más bien que cada gnóstico reproduce la experiencia de la gnosis. Por eso, en los textos gnósticos podemos encontrar muchísimos y variados sistemas simbólicos en los cuales los mitos muchas veces se contradicen, se utilizan mitos diferentes, de distintas culturas también, por ejemplo la babilonia, la persa, la egipcia, la griega, y también los mitos cristianos, porque también existe un gnosticismo cristiano, es muy variable. Por ende, hay que tomar como los puntos centrales de cada, digamos, los puntos en que cada uno confluyen y se puede decir, bueno, ok, los gnósticos tienen en común la idea de un pleroma, ¿sí? Los gnósticos tienen en común la idea de una caída, o sea, de que el hombre pleromático en un momento cae a la materia. Los gnósticos tienen en común la idea de un demiurgo que generalmente fundamenta todo el dualismo gnóstico. Si bien en un principio externamente se nota como un dualismo, después cuando te pones a estudiar un poco más minucioso ves que el dualismo es un dualismo medio extraño. Pero a regla general se puede decir de que sí hay un dualismo entre lo que vendría a ser el bien o la creación pleromática y una creación, escuchen bien el término, kenomática, kenoma. El primero es pleroma y la otra es kenoma. Y kenoma vendría a ser un mundo totalmente limitado y material. Este kenoma es creado por el demiurgo, que vendría a ser un dios inferior. Ahora, retomando lo de los eones, que son pares y que son 12. Había un 13º eón, que era Sofía, justamente, o sabiduría, también se lo conoce así en algunos textos gnósticos, se la conoce así, es un eón femenino, que despierta cierta intriga por conocer a este vacío, a este padre, y se apresura, y al querer conocerlo de manera apresurada, cae del pleroma, y es desterrada. Al mismo tiempo, en ese momento los eones notan su falta y ponen una especie de... ¿Cómo se lo podría explicar? Ponen una especie de cerco donde ella no puede volver. En ese estadio de exilio, y aparte de profunda pena, de profundo dolor y profunda tristeza, Sofía concibe al demiurgo y también concibe a toda la creación material. Si bien Sofía es desterrada, el prepadre o propator, deja de que vuelva al pleroma, pero deja a su pasión, justamente,
del lado externo al pleroma, es decir, del lado del kenoma. Por eso Sofía, en varios mitos, se la puede ver separada en dos. Hay una Sofía pleromática, una sabiduría de lo eterno, y hay una Sofía conocida como Sofía Chamot, que vendría a ser como una Sofía de la materia. Pero sin embargo, es una representación de la misma Sofía del pleroma. Entonces, en ese momento, el prepadre decide crear otros 12 eones, porque ve el dolor de esto que se creó a partir del destierro de Sofía, que son justamente el león de Cristo, ese león de Cristo. José, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podés profundizar un poquito más o explicarlo quizás de nuevo digamos, a la ruptura de Sofía, cómo va quedando en el mitad del pleroma adentro y afuera? Okay. Me gustaría entenderlo. Ok, sí. Vuelvo sobre eso. También habíamos dicho de que Sofía le da vida a una creación que para ella era aberrante, que es el demiurgo. Y esto justamente va a fundamentar el dualismo en la gnosis, ya que el demiurgo es al mismo tiempo también creador de la dimensión material del universo. Y aquí entra una teoría platónica en juego. ¿Qué pasa? El demiurgo, al no ser el Dios verdadero, para crear tiene que copiar, tiene que hacer una mímesis de las ideas del pleroma. Pero como es un Dios inferior, y aparte es un Dios ignorante, no puede crear de la misma forma que lo hace el prepadre. Por ende, hace una creación que, si bien está basado en esas ideas y en los eones primordiales, es imperfecta. ¿Sí? Y es así como se manifiesta el cosmos material en la doctrina gnóstica. La Sofía inferior, justamente, haciendo paralelismo con otras, tal vez, figuras mitológicas de otras culturas, tiene un paralelismo con Lilith, como dato curioso. Bueno, sigamos. En este mundo material ya creado es donde el hombre encarna. Es decir, que el mundo material creado es de índole maléfica para el punto de vista de los gnósticos. La naturaleza es una aberración para el gnóstico. El gnóstico, en interpretaciones mucho más modernas, por ejemplo en el libro de Hans Jonas, que se llama La religión gnóstica, sobre un Dios desconocido, porque esa también es una característica del Dios pleromático, que se lo podría caracterizar como agnostos, es decir, incognoscible, y también previo al pensamiento. Esto va a tener importancia cuando hablemos del concepto de gnosis, cómo se conoce en la gnosis. Bueno, entonces, el mundo, una vez creado, ya con su funcionamiento, hay algunos gnósticos que dicen que los que tienen influencia, porque la gnosis también tiene raigambre en dos grandes tradiciones en Occidente, que son evidentemente el cristianismo y el judaísmo. Por eso hay gnósticos que interpretan a partir del Antiguo Testamento y algunos que interpretan a partir del Nuevo Testamento. Los que interpretan desde el Viejo Testamento
están seguros que el Dios demiúrgico de la cosmología gnóstica es Yahvé. Esto es a veces muy extraño para nosotros porque generalmente nos enseñan de que el Dios judío es nuestro Dios, o sea, Yahvé es nuestro Dios, pero para el gnóstico no. Lo mismo pasa, bueno, con los gnósticos cristianos, que piensan que el Dios del cristianismo es también uno de los demiurgos, porque dependiendo también de la línea de la gnosis que se interprete, hay distintos nombres del demiurgo. Por ejemplo, hay algunos que le llaman al demiurgo Saclas, hay otros como los barbelonósticos que le llaman Yaldabaoth. Hay otros que simplemente le dicen el demiurgo, y bueno, hay distintas expresiones del mismo. Bueno, sigamos. El hombre, bueno, encarna en este mundo, en esta naturaleza que de por sí es pervertida, está corrompida, y la única luz que encuentra en sí es la chispa interna de aquel pleroma, que vendría a ser el espíritu. José, ¿te puedo hacer ahí una pregunta? Sí. Marción, el obispo este que sostenía que Yahvé, el del Antiguo Testamento, es un Dios distinto al Padre de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Está influenciada esta idea por esto que vos estás desarrollando de alguna manera? Sí, los marcionistas son gnósticos. Ah, bien. Buenísimo, José, no lo sabía. Sí, sí. Gracias. Son gnósticos romanos, ya, si no me equivoco, que han tenido su coqueteo con el cristianismo y las distintas no me va a salir la palabra, no importa, pasemos a otro. Por ejemplo, Valentino, él estuvo metido dentro de la iglesia cristiana, hasta casi fue obispo en Roma, pero bueno, después luego no fue elegido. Lo mismo Marción creo que tiene cierto coqueteo con la iglesia y luego es sacado de la iglesia por justamente sus ideas que consideran heréticas del cristianismo. Bueno, volvamos al hombre y la antropología gnóstica en sí. Como vimos, podemos decir de que existe un mundo pleromático, un mundo creado por el demiurgo con una dimensión psíquica, esto es muy importante, y un mundo material también creado por el demiurgo. Si bien el hombre en los mitos gnósticos está creado de la tierra, con tierra, a nivel alegórico, el espíritu reside en él. Y es su único camino de salvación. Bueno, ¿cómo se salva el gnóstico? A través de la gnosis. Esa es su forma de escapar de esta prisión. Pero antes de ingresar a eso, quiero terminar la idea antropológica, que se basa en que hay tres tipos de hombres para los gnósticos. Unos son los sílicos, ílicos de ile, que hace referencia a lo material. Otros son los psíquicos, que hace referencia a la psique y a las distintas dimensiones de esa psique, ya vamos a hablar de eso. Y los neumáticos, que están conectados con aquel mundo del neuma plerómico.
La característica de los psíquicos es que ellos no tienen conciencia del mundo psíquico ni del mundo espiritual, sino más bien viven en el mundo material. Y toda su vida está basada en eso. No tienen grandes aspiraciones, muy parecida a la concepción materialista tal vez, de gente muy materialista, pero generalmente son personas que no tienen conciencia de otras realidades como la psíquica y la espiritual. Generalmente los gnósticos llamaban a estos como que pertenecían al lado de la mano izquierda y que no tenían salvación y que su fin iba a ser con el fin del mundo material. O sea, esas personas directamente ya no tienen ningún progreso en sí, a nivel espiritual y a nivel de conciencia, sino más bien que ellos mueren con su cuerpo y ese es su fin. Después José, están los... Sí. Podemos aportar ahí, José, que la izquierda para los antiguos es el mal y la derecha es el bien. Claro, sí, esto a nivel simbólico, o sea, no hay que literalizarlo, porque puede llevar a cualquier tipo de locura, pero sí, a nivel simbólico la izquierda representa el mal, por eso son los hermanos de la mano izquierda, y después están los hermanos de la mano derecha, que vendrían a ser los psíquicos. A los psíquicos, de cierta forma, tienen un desarrollo interno, tal vez un poco más elevado que el lílico, y tiene conciencia del mundo psíquico, pero el mundo psíquico es el mundo demiúrgico al mismo tiempo. Y ahora vamos a hablar de eso, porque es muy importante también para la salvación o el proceso de salvación en la gnosis. Vamos a volver a esto, pero primero quiero explicar esta parte. En la cosmología gnóstica, así como en otras culturas también, se plantea un viaje del alma, o también se puede decir del espíritu. Es decir, el alma tiene que ascender como la escalera de Jacob, tiene que ascender a través de las distintas esferas de realidad. Estas esferas son de realidad más sutil que la material, son invisibles, pero tienen una correspondencia ílica que vendrían a ser los planetas, ¿sí? Para los antiguos, los planetas eran 7, contando la Luna, contando el Sol, las 2 luminarias, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno y Venus. No lo dije en orden, pero ustedes ya saben el orden. Cuestión que el alma tiene que viajar por estos distintos estadios psíquicos, ¿sí? Tiene que ir develando también. El gnóstico, a medida que va ascendiendo por esas esferas, se va purificando su alma. En algunos textos dice como que el alma se va desvistiendo. Cuando el gnóstico llega a las estrellas fijas, está más allá de Saturno, de la esfera de Saturno, el alma ya es espíritu y se libera en sí. Pero tiene que hacer todo este viaje en las 7 esferas, partiendo evidentemente desde la Tierra. Bueno, ¿cuál es la aventura y qué es lo complicado para el gnóstico? Que en cada, y acá aparece otra figura simbólica muy importante en el sistema, que son los famosos arcontes. No sé si alguna vez los escucharon hablar sobre los arcontes. Sí, pero no me acuerdo en qué circunstancia los leí. Claro, ok. Bueno, los arcontes en sí, bueno, arconte viene de la palabra griega arjón, que vendría a ser gobernador. Esa es la etimología. Estos arcontes vendrían a ser hijos de la creación demiúrgica, es decir, que su naturaleza no es benigna,
todo lo contrario. Y esto es algo que le critica Plotino a los gnósticos en la Eneada número 2. Porque los gnósticos... ¿Los tienen algo que ver con los titanes o nada que ver? No, nada que ver. Ah, bien, bueno. Pero Jonathan, sí tienen que ver con los dioses de panteones paganos, por ejemplo, el sumerio o el babilónico. Ah, mira. Hay una correspondencia entre los planetas y los dioses babilónicos. También hay una correspondencia entre los planetas y ciertos nombres de Dios que aparecen en la Biblia, en el Pentateuco, que bueno, si leen la literatura gnóstica los van a encontrar. Pero sí, estos arcontes son los gobernantes de cada esfera, que bueno, no dejan pasar al alma del gnóstico y generalmente lo mantienen en su posición. No dejan de que asciendan, de ninguna forma. Por eso en el camino de la gnosis y del autoconocimiento, el gnóstico aprende los ritos, las palabras, y a tener el conocimiento justo para poder ir ascendiendo a través de las esferas y liberarse de la matriz arcóntica. Así piensa el gnóstico, que toda la creación que nosotros observamos es una matriz arcóntica de la cual el hombre tiene que liberarse. Bueno, los psíquicos pueden llegar a reconocer estas esferas, pero sin la gnosis, que justamente es el conocimiento, no hay forma de ascender para los gnósticos. Este conocimiento gnóstico no tiene nada que ver, y esto me gustaría hablarlo con vos, Jonathan, con la teorización filosófica ni con la fe religiosa. Si bien la gnosis tiene contenido religioso, tiene contenido filosófico, no llega a ser ni una religión ni una filosofía, sino más bien es un gnosis. Bueno, este conocimiento tan peculiar se da a partir de una revelación. Una revelación que no se llega con el intelecto, sino más bien le es revelado. No hay intermediarios entre el conocimiento del gnóstico a nivel cognitivo, sino más bien es muy complejo de explicarlo. Se da por revelación y autoconocimiento. Es decir, que cuando el gnóstico se conoce a sí mismo, al mismo tiempo está conociendo todas las esferas del cosmos y toda la existencia, tanto material como espiritual. Jonathan, ¿estás levantando la mano? ¿Puede ser? Bueno, parece que no está. Una pregunta. Sí. ¿Se puede hablar de una gnosis cristiana? Porque tengo entendido que el gnosticismo, si bien hay una especie de gnosticismo primitivo en los escritos del Nuevo Testamento, una gnosis incipiente, podríamos decir, tengo entendido que el gnosticismo como doctrina se desarrolla en el siglo II, ¿no? Sí, entre el siglo I, hay, siglo II y hasta fines del siglo IV. Y hay algunos que, no sé, por ejemplo, el investigador neotestamentario Antonio Piñero dice que el gnosticismo no estaba separado al principio del cristianismo, con estos maestros que vos mencionabas, Valentín. Sí, Valentino. Sí. La pregunta sería si se puede hablar de gnosticismo cristiano. Sí, Jorge, totalmente. El gnosticismo más difundido y más conocido, y que hoy tenemos textos completos, es del cristianismo cristiano, del gnosticismo cristiano, perdón.
parece que salió. Pero volvemos a la cuestión esta de qué es el conocimiento gnóstico. Se revela, se da a través de un proceso de autoconocimiento, se da a través de un proceso iniciático, es decir, que para ingresar dentro del camino de la gnosis, se hace falta un rito de iniciación, donde al iniciado o al que quiere iniciarse dentro de este camino, se le presentan los misterios, y a partir de eso él puede llegar a conocer. Pero estos misterios no solamente son externos, sino que también son internos. Por eso es también importante estudiar la cuestión mágica, porque la gnosis tiene un gran componente de ritualística mágica e iniciática dentro de su doctrina. Bueno, cuestión de que a partir de todos estos procesos que van haciendo los iniciados dentro de la gnosis, van conociendo esas realidades. Por eso a la gnosis se la considera esotérica, porque las realidades que conoce el gnosticismo son internas. Al gnóstico no le interesa tanto la naturaleza, no le interesa no le interesa prácticamente la vida social, sino más bien se desapega de los vínculos sociales. Hay cierto gnosticismo que tiende más hacia lo ascético y hay otro gnosticismo que tiende más hacia un libertinaje ético, pero desde lo ascético y desde lo cristiano, el gnóstico busca desligarse de las estructuras sociales, desligarse de lo natural, desligarse hasta del mismo cuerpo. Por eso se dice modernamente de que el gnosticismo es nihilista y también que tiene un gran componente de existencialismo. José, ahí te puedo hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Heidegger, él dice, la existencia no tiene fundamento, y él habla de Abgrund, lo sin fundamento, ¿no? Sí. Y él dice, bueno, la nada nadea, esta idea de que como que venimos de la nada de atrás hacia la nada de adelante. Uh-huh. Pues es que siempre me latió a mí que Heidegger está cercano a la gnosis, no sé si puede ir por ahí. Sí, en el libro de Hans Jonas, que ya lo nombré, La religión gnóstica, habla sobre la relación que hay entre el existencialismo Heidegger y la religión gnóstica. Mirá, es ese libro que me pasaste a mí, ¿no? Sí. PDF. ¿Por qué? Mirá. Porque el gnóstico también tiene y ahora voy a hablar de una actitud, porque el gnosticismo no solamente es una doctrina, no solamente es una filosofía ni una religión, también es una actitud natural del hombre. Ahora en breve les voy a leer un fragmento que está en un libro de Valentino, que va a dejar ejemplificado muy bien esta postura. Denme un segundo. Deme un momento, que ya lo encuentro. Bueno, aquí está. O sea, el texto está representando algo que esbozó Teodoto, que es un discípulo de Valentín, que él se dice poseer la gnosis, un saber que se trata de saber qué es lo que fuimos, qué es lo que llegamos a ser
dónde estábamos, a dónde hemos sido arrojados, hacia dónde vamos, de dónde nos llega la redención y cuál es el nacimiento y cuál es la resurrección. Todas esas preguntas están en un pequeño fragmento que después, si quieren, se los paso, haciendo alusión a esta actitud gnóstica, porque el gnóstico se siente extraño en el mundo. Jonathan, yo te quería preguntar, porque vos seguro lo has estudiado, si esto no te resuena el existencialismo. Bueno, fíjate que Heidegger, él dice, el estado deyecto del hombre es que estamos arrojados claro. a un lugar que nosotros sabemos que es hostil para nosotros, digamos. Uh-huh. ¿No? Bueno, y ese estado deyecto, esa bastardía de la que habla Sartre, ¿no? Tiene que ver mucho con él. Sí, sí. Justamente volviendo a Antonio Piñero, que lo nombró Jorge, él dice de que hay mucha influencia del pensamiento gnóstico existencialista en la literatura de Camus, por ejemplo. Claro. Así que esa es la actitud del gnóstico, de sentirse extraño en el mundo, de no sentirse tal vez comprendido, porque justamente el neumático es el que está de cierta forma en íntima relación con aquello espiritual y trascendente al nivel transmundano, por así decirlo, más allá de lo material. Claro, yo le llamo maliciosamente antropologías claustrofóbicas, porque estamos encerrados, ¿no? en un lugar que estamos presos y encerrados en un lugar muy inhóspito e incognoscible, de una manera muy extraña. Uh-huh. Sí, sí. Cuestión que, bueno, ya hablamos del hombre ílico, que también en la literatura gnóstica lo van a encontrar como el Adán III, el hombre psíquico y el hombre neumático. Eso vendría a resumir más o menos la cosmología, la actitud del gnóstico ante la existencia, que no solamente es la del extrañarse ante lo que encuentra, sino también el gnóstico tiene un deseo de conocer, porque el gnóstico no tiene fe en Dios y no llega a través de pensamientos racionales a Dios, sino llega a través de un pensamiento puro, que es puro conocimiento, es una cognición pura sobre Dios, que además es una paradoja porque ellos llegan a conocer lo incognoscible y que al mismo tiempo es inexplicable. Se podría decir de que los gnósticos tienen un componente místico en su doctrina también muy, muy desarrollado. Así que podemos decir que el uno es innombrable, inasible, inaccesible, ininteligible, todas esas características. sí. Vos sabés que Platón en el Parménides Sí. Tiene un problema, porque viste que tradicionalmente se habla del uno bien, uno guión bien. Sí. Como que es uno, pero también es el bien. Y Platón tiene un gran problema en Parménides, porque dice, claro, si es una idea autosuficiente, no puede ser explicada por otra idea. Entonces, claro. si es el uno bien, ya no es el uno, es dos. Uh-huh. Para ser uno, ni siquiera tiene que ser, porque no es uno guión ser. Entonces, al ser uno puro, no es ni bueno ni existente. Entonces, uno no existe. Uh-huh. Bueno, por eso, si bien los gnósticos conocen de que la esencia pleromática no es pervertida como la esencia del demiurgo, nunca se caracteriza como el bien a ese Dios incognoscible. Siempre se lo nota como el unigénito, el prepadre, el vacío, o sea, no tiene una característica en sí, sino que el gnóstico puede llegar a conocer ciertas características de los eones circundantes,
a nivel, tal vez a nivel teórico, a nivel, ¿cómo se lo puede decir? A nivel escrito, a nivel mitológico, pero no hay una definición de aquel prepadre o vacío. Así que, bueno, ya para cerrar, hay una entrevista muy buena a Carl Gustav Jung, que es un gnóstico moderno, que si quieren entender más aún la gnosis desde un punto de vista contemporáneo, les recomiendo que lean sus libros, sobre todo si quieren empezar El hombre y sus símbolos, que es un libro fascinante. A Carl Gustav Jung le hacen una entrevista en la BBC y le preguntan justamente si él cree en Dios, y él dice que no cree, que él sabe que existe Dios. Él conoce que existe Dios, justamente afirmando su postura gnóstica a nivel filosófico. Una pregunta Sí. sobre este tema de los estudiosos de este tema. Francisco García Bazán, ¿qué opinión te merece? Francisco García Bazán es nuestro más grande intelectual dedicado a estos temas, y muchas de las cosas que estoy contándoles y muchos de los textos que he leído son de él. Creo que Piñero y García Bazán son una gran introducción a la gnosis, si bien ellos no son gnósticos. Si quieren, les puedo dar una lista de libros para leer sobre el gnosticismo. Primero, bueno, están las traducciones de los textos de Nag Hammadi en la editorial Trota, traducciones por Antonio Piñero y, bueno, Francisco García Bazán y José Montserrat, si no erro. Son 3 tomos y son absolutamente todos los textos, códices que se encontraron en Nag Hammadi. Después tenemos reediciones de textos anteriores a Nag Hammadi que no son parte de escritos, justamente escritos por los padres de la iglesia, que son 3, que son el Códice Askew, donde está la famosísima Pisti Sofía, que es un texto que se lo adjudican a Valentino. Es un texto riquísimo donde podemos encontrar una riqueza mitológica, simbólica gigante. También en esos textos se explica la astrología gnóstica, se explican muchísimas cosas que no voy a entrar porque eso llevaría muchísimo tiempo más. Bueno, después está el Códice Bruce, que creo que ahí se encuentra el Evangelio apócrifo de Juan. ¿Qué más? El Códice Bruce, y el Códice de Berlín. Esos 3 son previos a Nag Hammadi. Después de los textos de Nag Hammadi son 33, ya los nombré. Y bueno, después tienen los textos que son de los padres de la iglesia, por ejemplo, el de Irineo de León, contra refutación a todas las herejías. Después, autores gnósticos, no autores que tratan el tema desde un punto de vista filosófico, filológico, que son muy interesantes, muy interesantes. Primero está Jung, que él es gnóstico declarado. Es más, tiene un texto que se llama el Sermón de los Muertos, que lo escribe en nombre de un maestro gnóstico que se llama Basílides. Texto muy interesante. Y está un gnóstico que está vivo, tiene más de 90 años, que se llama Stefan Howler.
que justamente habla sobre los evangelios perdidos, habla de Jung, y habla también de los famosos textos de Qumran, que creo que fueron descubiertos en el 1947, posteriormente a los textos de Nag Hammadi. Bueno, así que no sé si tienen algunas preguntas, si quieren preguntar algo sobre el tema. Yo hasta acá termino la exposición. Perdonen tal vez las repeticiones incesantes, pero nunca di clase. Esta es mi primera vez dando clase a un grupo de personas. Así que muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido y estoy totalmente a disposición para guiarlos dentro del tema, porque es un tema que lo empecé a estudiar yo solo por mero gusto y realmente me atrapó y me parece muy fascinante. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Parece que, no sé, que Jonathan se salió o está por ahí. Sí, creo que no está, pero bueno, no sé cuándo termina la sesión, así que dirigilo vos, Jorge. Bueno, pero muy interesante. Yo también he estudiado, no a nivel profesional, pero sí he indagado sobre el tema porque también me ha interesado mucho. Y estaría bueno si eso que dijiste, de dar cierta orientación bibliográfica, y también después si podés ponerte en contacto conmigo, porque yo tengo una página de teología y me gustaría invitarte si vos gustás, para hablar del tema, que justamente no conocí a alguien que maneje el tema, así que me encantaría invitarte. Ok, sí, aparte yo dejé de lado toda la cuestión soteriológica, cristológica de la gnosis, así que cuando vos quieras yo puedo... Me encantaría. Dale, después para no, poder armar. hablame ahí en el grupo, así te agendo el número. Ok, dale, Jorge, muchas gracias. Bueno, Eh, José, muchas gracias por la exposición. Estuve con problemas porque se me apagó el celular y estuve 10 minutos en tratar de prenderlo. Así que discúlpame que me haya perdido los últimos 10 minutos de tu exposición, José. Ok, sí, no pasa nada. Después lo charlamos. Dale, muchas gracias, y espero que todos la hayan pasado bien. Al menos a mí me gustó mucho y aprendí mucho Ok. de tu exposición. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por el espacio y cualquier cosa que quieran saber, quieran preguntarme, yo puedo darles más bibliografía en detalle y eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, a todos ustedes por haber participado. Así que bueno, nos encontramos en la próxima, ya empezamos con San Agustín, así que están todos invitados a participar. Muchas gracias, Joan. bueno, muy bien, muchas gracias. Será hasta el próximo martes. Gracias, Román. Gracias, Sandrita. Gracias, Alex. Dale, Jonathan, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, Ronnie. Y un abrazo, Mariela Galich.